Héctor Yepes, ex congresista de nuestro país. Actualmente él es el director del Centro de Arbitraje y Mediación de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Don Héctor, qué gusto enorme, le saluda Alberto Quintana. Oiga, y antes de meternos en el tema medular, hoy es fecha patria, y hay este anuncio, ¿no? Usted está en la academia, pero justamente no puede dejar de opinar también sobre los procesos educativos en los otros renglones, ¿no? Hay un buen anuncio, el retorno de la ética, de la cívica al sistema educativo, algo que usted también siempre se ha embarcado en esa onda de reclamar. Eso es parte fundamental para poder tener un replanteamiento en nuestra sociedad. ¿Qué le parece? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos en el panel. Primero un saludo a todas las familias ecuatorianas en este 10 de agosto, un año más de ese primer grito de independencia que abrió el camino a la libertad en el Ecuador y que fue el primero en América Latina. Así que orgullosos hoy de conmemorar este día tan especial para la historia de nuestro país y que debe ser un día de unidad nacional, porque también vemos en estos momentos a veces que hay declaraciones regionalistas de un lado o de otro, y más allá de que hay que respetar las diferencias y que la diversidad es la mayor riqueza que tiene nuestro país, tenemos que hacerlo entendiendo que somos una gran familia ecuatoriana. Así que eso en primer lugar. En cuanto a la ética y la cívica, me parece excelente que se retome en las escuelas y colegios. De hecho, cuando yo fui legislador en el periodo anterior, aprobamos en la ley que eso ocurra. Me parece una gran noticia que hoy ya las autoridades educativas lo lleven a la práctica. Sé que hay instituciones que ya lo han venido haciendo. De hecho, en lo personal, en la Universidad de Espíritu Santo, yo soy profesor de ética y es muy importante eh, trabajar en valores. Sin ética, sin nortes claros, sin valores firmes, no podemos construir una mejor sociedad y ahí las escuelas, colegios, universidades, tenemos un gran rol y por supuesto también cada uno en las familias, porque al final del día la familia es el corazón de la sociedad. Claro que sí lo subrayamos en su totalidad, ¿no? Esa línea de pensamiento. Y ya que mencionaba, pues, justamente tanto el Parlamento como lo que tiene que ver estos temas de los valores y de los principios, es fundamental también tener en nuestro país el desarrollo y la actividad en los medios de comunicación con total libertad, con total amplitud, contar también con esas garantías, con esas libertades individuales incluso que de alguna manera desembarcan en aquello, ¿no? En tener un libre pensamiento y en la opción, en la oportunidad también de poder tener medios que trabajen con total independencia. ¿Cómo ve usted justamente, Héctor, el hecho de que desde la legislatura pues se haya dado el tratamiento que se dio a la ley de comunicación? Me parece preocupante que cuando parecía que ya estábamos superando los intentos para restringir la libertad de expresión en el Ecuador, hoy en la Asamblea se apruebe una nueva ley que tiene sus cosas positivas, pero que lamentablemente, pues lo que a veces se hace con la mano se borra con el codo. Si bien hay cosas positivas en esa ley, en ciertos aspectos, pues hay textos muy peligrosos que ojalá desde el gobierno nacional sean vetados y ese veto pase en la asamblea si es que la intención real es proteger la libertad de expresión y no volver a épocas de mordazas que hemos pasado en el país y que no le hacen bien a nadie, porque para vivir en democracia todos tenemos que tener la libertad de expresarnos, sea que estemos incluso equivocados, pero imagínense, estamos aquí conversando en un programa de radio, la gente nos escucha, pues y la gente dirá, pues lo que está hablando Héctor Yepes me parece bien, me parece mal, habla piedra, está bien, es la libertad de cada uno, pero hay que dejarle a la gente que se forme su opinión y no pretender desde un gobierno o ahora lo que están planteando en la ley, porque esto no lo ha planteado el gobierno, lo que se plantea desde la asamblea es crear un consejo de comunicación que en la práctica podría definir contenidos de medios, que dice que puede tomar medidas de cumplimiento obligatorio. Hay una serie de ambigüedades
a veces parece que hay buena intención, pero mala redacción. Y lamentablemente, pues cuando eso ocurre, el remedio es peor que la enfermedad. Ojalá que el gobierno vete ese proyecto de ley y no volvamos, insisto, a una época que creo que hay que superar en el país de abusos contra la libertad de expresión. Claro, no al oscurantismo, no a la mordaza. Yo creo que en eso están claros los ecuatorianos. Permítame que Verónica Landeta tiene otras inquietudes para usted. Héctor, un buen día, ¿cómo está? Me gustaría rescatar el tema de la ética, de la moral, de crear una sociedad definitivamente basada en esos valores. ¿Por qué le pregunto esto? Porque hoy en día vemos que quienes ejercen un cargo, una función, no solamente hablamos de un asambleísta, sino de un juez, logran definitivamente dejar atrás cualquier ética, cualquier moral, por sus intereses particulares, a veces intereses de sus grupos, porque definitivamente hemos caído en esto como sociedad. ¿Qué tal, Verónica? Un gusto. Igualmente. A ver, aquí hay que trabajar en dos frentes paralelos. Uno es formar en valores. Yo creo que en el Ecuador y en el mundo, pero hablemos de nuestro país, tenemos una gran crisis de valores que se manifiesta en la corrupción, en la violencia que se ve en las calles y a veces incluso doméstica, en la criminalidad que estamos viendo y que no solo es la criminalidad en las calles, también el crimen de cuello blanco que a veces con saco y corbata se da y que hace tanto más daño que el que anda con una pistola en la calle. Hay que trabajar en formación, sí, eso es de mediano y largo plazo, pero es importantísimo. Ahora, aparte de eso, lo que necesitamos es un país donde la ley se aplique, porque no hay peor cosa para sentar un mal precedente, para que luego se repitan abusos, corrupción, violencia. No hay peor cosa que la impunidad. Y ese es el problema que hemos visto en el Ecuador. Mire lo que pasó, yendo a un tema distinto, pero relacionado. Mire lo que pasó con las protestas de octubre del 2019. Amnistían a los violentos, 2 años después se repite la historia. La protesta es legítima, por supuesto. La violencia nunca puede ser Definitivamente que legítima no. y tiene que ser sancionada. Lo mismo ocurre acá, pues si no hay sanciones ejemplares contra funcionarios que corrompen la ley, que retuercen la ley para beneficiar a políticos o a bandidos que ni siquiera están en la política, que se han feriado medicinas en los hospitales y no hay consecuencias, entonces va a volver a ocurrir. Aquí lo que necesitamos es que se aplique todo el peso de la ley a quienes cometen actos corruptos, vengan de donde vengan, porque si no queda ese mal olor de que aquí se trata de temas políticos. Aquí no se trata de si la sentencia de un mal juez beneficia a alguien del bando A, B o C. Aquí se trata de que si hay un acto de corrupción tiene que ser sancionado, caiga quien caiga. Y eso es lo que debe cambiar en el Ecuador. Sí, le preguntaba esto porque justo esas personas que son visibles, que son representantes de un país, es la que definitivamente nos pone en ciertas estadísticas de país entre los más corruptos, de país en donde la gente está deprimida, estresada, porque definitivamente nada funciona. ¿Cómo se debe de trabajar en ese sentido para que quienes nos representan por lo menos den luces de que son personas probas, de que son personas definitivamente bien escogidas para el cargo en los que se les ha designado? ¿Cómo mejoramos esto? Porque de ahí deriva un sinnúmero de acciones, de actitudes que no solamente tienen que ver con la aprobación de leyes torcidas, que tienen que ver con definitivamente el abuso del poder en la administración de justicia y un sinnúmero de casos más. Totalmente. A largo plazo, Verónica, a través de la educación, sin duda. La educación para formar mejores líderes y también para formar mejores ciudadanos que escojamos bien esos líderes. Porque, ojo, también hay que cada uno, y esto lo digo pues ahorita fuera de cualquier función pública como ciudadano, claro, también tenemos que asumir nuestra parte que nosotros elegimos muchas veces a las personas de las que luego nos quejamos. Entonces hay que aprender a elegir bien. Eso es a mediano o largo plazo. A corto plazo, la ley tiene que caerle con todo el peso a quienes cometen estos actos. Porque como bien dice Verónica, aquí lo grave es que se trata de casos muy visibles. Entonces, ¿qué pasa? Un chico ve en la televisión que
que aquí se forran de billete unos cuantos sabidos, se van unos añitos a la cárcel, luego no pasa nada, y eso transmite mensajes sociales. Y los que no se van a la cárcel. Encima, para colmo. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que transmitir contundentemente, con todo el show del mundo, ahí sí, el mensaje opuesto, que quien cometió ese acto ilegal termina mal, pues, y que la gente lo vea. Aquí no que le oculten el rostro, no, que se vea, porque eso manda un mensaje social, y eso parece mentira, a veces puede valer más que 100 clases de ética, porque eso es lo que la gente percibe en el día a día. Así Sobre es. todo quienes están en una posición pública, con mayor razón tienen que tener una conducta ejemplar, para bien, pues no para mal. Lorena Vázquez continúa con la entrevista. Justamente, ¿cómo le va, Héctor? Muy buenos días, qué gusto saludarlo. El tema de la ley de comunicación, ¿cómo la considera usted? ¿Es una ley moderna? ¿Es una ley con retroceso? Muchos analistas lo han dicho que han retrocedido 200 años con esta propuesta de ley. Y efectivamente, donde hay una amenaza en el tema de incorporar sanciones penales a los periodistas por hacer investigaciones o por dar a conocer investigaciones que efectivamente son investigaciones que seguramente entrarán a un proceso ya después de verificación por parte de la Fiscalía, a ver si es cierto, pero al publicar, hasta donde yo tengo los medios de comunicación, alguna información es constatada y verídica, que eso sí se debe de regular. Pero el tema de sanciones penales a los periodistas, ¿cómo usted la categoriza? Y efectivamente, ¿es una ley moderna realmente para la actualidad? ¿Qué tal, Lorena? Buenos días. Yo creo que la ley, si bien tiene cosas positivas, insisto, lo que hacen con la mano lo borran con el codo. Las negativas son tan riesgosas que en las sumas y restas me parece una ley preocupante para la libertad de expresión en el Ecuador. Creo que es caminar para atrás. Y aquí es importante tener ciertos conceptos claros. Así como hay políticos buenos, políticos malos, políticos que hacen bien su trabajo y mal su trabajo, igual hay periodistas buenos, periodistas malos, periodistas corruptos, también existen, como en cualquier actividad. O sea, aquí no se trata ni de poner en un altar, ni de satanizar una profesión. Como en todo hay gente que hace bien las cosas y hay gente que la hace mal. Y cuando alguien lo hace mal, tiene que responder. Nadie niega eso. O sea, si un periodista o cualquier persona, es más, yo como entrevistado ahorita en este medio de comunicación, digo algo que es mentira, obviamente el afectado tiene derecho a exigir que yo rectifique, pues eso es correcto. El tema es a quién le damos ese poder de decisión. Ese poder de decisión solamente debe darse a los jueces. Lo que no se puede hacer es que el gobierno, que siempre tiene una relación tensa con la prensa, aquí y en todas partes, porque la prensa tiene que investigar a las autoridades del gobierno, así debe ser, que sea el gobierno el que juzgue a la prensa. Pues eso es lo que no puede ser, y eso es lo que ocurrió 10 años en el Ecuador, y fue un sistema perverso, donde el remedio se vuelve peor que el problema. ¿Tiene todo el mundo que responder en un medio de comunicación? Sí, yo creo que esas sanciones, en darse el caso, deben ser económicas, no debe haber cárcel. Yo no creo que nadie, ni por mucho que ofenda a alguien, tiene que estar en la penitenciaría con un asesino. Pues, o sea, creo que ahí sí deberíamos modernizar justamente las sanciones. Creo que hay que sacar del Código Penal el delito de injuria. Tiene que haber, como ya está en la Constitución, derecho a la réplica, a la respuesta, a la rectificación, por supuesto que sí, porque siempre puede haber abusos. ¿Quién debe decidir eso? No un consejo de comunicación, que es lo que se propone en esta ley, que es una autoridad administrativa que puede ser juez y parte, sino los jueces. Para eso está la justicia, que debe tener su rol. Veo también que en esta ley le cargan a la Defensoría del Pueblo, que ya tiene competencias en 300 otras cosas, le cargan un rol que tampoco le corresponde. Que ojo, en la ley no se pone que la Defensoría del Pueblo puede ordenarle nada a un medio de comunicación, pero creo que desde un punto de vista práctico no tiene mayor sentido cargarle más responsabilidades de las que ya tiene la Defensoría del Pueblo. Y en el tema de la ética y civismo, en el tema de las escuelas y colegios y universidades, donde se vaya formando a los pequeños desde siempre, ¿no? Porque como usted menciona, la profesión, toda profesión es corruptible, si se lo quiere ver desde ese punto de vista. En todo caso, ya depende de la persona, del ser humano que está frente a esta profesión, ver por qué camino se va. Alberto. Así esperamos que la sociedad se pueda salvar.
en las próximas generaciones. Claro que sí. Y Héctor, justamente no aprovechando esta fecha tan especial, mira que nos hemos ido de algo que es tan elemental, ¿no? Como la necesidad de rescatar pues este tema, ¿no? Los valores, los principios, la ética, en la vida diaria, en el quehacer público, ¿no? Esta etapa preelectoral también nos debe llevar a los ecuatorianos a la reflexión, desde la sociedad civil, desde la academia. Aquí hay que hacer un reclamo a la clase dirigente. Y ojo, no se satanizan a los partidos políticos. Los partidos, los movimientos políticos son esenciales para fortalecer la democracia. Lo que se reclama es el hecho de que hay que hacer replanteamientos claros, porque aquí ya comenzamos a ver, ¿no? En el tema, solamente antes de las primarias ya con los nombres que comenzaban a ventilarse y la práctica nociva de siempre, la utilización de las figuritas mediáticas, de quien hoy está aquí, mañana está acá en otra organización política y en fin, una serie de situaciones. Sí me gustaría también escuchar una reflexión tuya en torno a todo este tema. Vuelvo y repito, yo creo que debe ser un reclamo potente de la sociedad civil y de sus instituciones para que haya un replanteo, ¿no? Porque no podemos seguir de la forma como seguimos, porque al término del día tenemos las autoridades que tenemos porque son los candidatos que promueven las organizaciones políticas y ahí también viene la responsabilidad del pueblo, porque al final el pueblo, al no tener mucho que escoger, escoge lo menos malo y a veces también eso termina siendo un problema. Sin duda, totalmente de acuerdo. Aquí creo que aplico un viejo dicho que ya no se usa tanto, que dicen que el hombre propone y la mujer dispone. A veces puede ser al revés, pero en las elecciones pasa... No, yo creo que el hombre no dispone, pero bueno. A veces pasa de lo uno a lo otro, pero en todo caso, en las elecciones los partidos políticos proponen, pero ¿quién dispone? Somos nosotros, los ciudadanos, los que votamos. Entonces hay una corresponsabilidad. Por un lado hay que exigirle a los partidos que propongan a gente decente. Pero por otro lado, como siempre puede haber el riesgo de que uno o más partidos no caigan o caigan en lo contrario, en la indecencia o en la irresponsabilidad, entonces hay que hacer valer el mayor poder que tenemos las familias en una democracia, que es el poder de elegir en las urnas. Esto es como que usted está viendo un programa que no le gusta, pues ¿qué es lo que hace? Coge el control y cambia de canal. Pues el día en que uno tiene el control para poner lo que le da la gana dentro de las opciones que hay en la televisión o en el internet, ahora es el día de las elecciones. Hay que usar sabiamente ese control y darle el poder de servir, que para eso debe ser el poder de servir a gente decente, a gente capaz, a gente preparada que venga realmente a ayudar a salir adelante a cada parroquia, ciudad, provincia del Ecuador, ahorita que se acercan las elecciones locales. Así que exijámosle responsabilidad a los partidos y también seamos nosotros responsables de votar bien el día de las elecciones. Claro que sí, pero siempre en el marco de las libertades, porque lo que pasa es que también ahí tenemos los ejemplos. O sea, si Maduro sigue y va a seguir diciendo que a él lo elige la gente, si direccionas que solamente hay un candidato, es como Daniel Ortega en Nicaragua o Díaz-Canel en Cuba, va a pasar lo mismo, o como va a ocurrir también en octubre que hay el Congreso del Partido Comunista en China, también van a volver a elegir a Xi Jinping. Entonces un poco... Ahí no hay cómo cambiar de canal, pues ese es el problema. Ese es el problema, por eso es que tenemos que defender a rajatabla las libertades. Un fuerte abrazo y gracias por atendernos. Un buen día. Muchísimas gracias a ustedes, buen día.